Bueno, buenas tardes. Estamos en nuestra segunda entrega de Charlemos al son de un café con un experto. Entonces hoy el tema de este café que nos vamos a tomar con el experto se llama ¿Por qué cuidar con hilo y aguja? ¿Y a quién invitamos hoy? Invitamos a alguien muy especial que está a nuestro lado, que se llama Beatriz Arias. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Beatriz, bienvenida. Bueno, pues aquí les contamos que Beatriz es profesora en la Universidad de Antioquia. Ella es enfermera, tiene una maestría en educación y desarrollo social. Y desarrollo comunitario. Y tiene un doctorado en salud mental comunitaria. Alguien muy importante. Muy estudiada, más preparada que un cumis. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante con Beatriz, porque Beatriz nos tiene, nos interesa mucho lo que ella ha hecho en investigación y precisamente le queremos preguntar, pues en su experiencia, ¿por qué hemos denominado o por qué es importante el hilo y la aguja en el cuidado de la salud mental? Entonces quisiera que nos contaras un poquito como en tus procesos investigativos que has hecho, que has encontrado, de una forma obviamente muy resumida, pero que nos compartieras aquí con todos nosotros, con Flores y conmigo. Bueno, el asunto, muchachos, es que yo trabajo el tema de la salud mental colectiva porque me interesa mucho ver cómo nos relacionamos en sociedades que son muy fragmentadas, que tienden mucho al aislamiento, al distanciamiento, a la exclusión por miles de problemas, pero en particular en Colombia por el tema del conflicto armado. Y entonces cuando yo empecé a investigar este asunto, me di cuenta que las mujeres tenían muchas cosas para decir. El problema era cómo decir, que a veces no se escuchaba como lo decían, o porque a veces no querían decirlo con palabras, entonces se perdía lo que tenían para contar. Y encontré, por una experiencia que además yo ya tenía en mi vida, porque siempre he sido costurera, que contar historias con hilo y aguja facilitaba a las mujeres contar lo que les había pasado. Hay una amiga, colega de estos mismos andares, que es bogotana, Andrea Bello, que dice, que tiene un texto muy lindo que dice: cuando las palabras faltan, las manos hablan. Y entonces era como eso, si a las mujeres les costaba la palabra, no les sobraban las manos, los hilos y las agujas. Y empezamos entonces a trabajar desde ahí la investigación, eso fue en el año 2009, y desde ese momento hasta ahora, todo lo que he hecho en investigación lo hago con hilo y aguja. Ay, qué interesante. Entonces, a ver, una pregunta que no entendí. Si tú haces la investigación con hilo y aguja, ¿significa que tú cuando haces las publicaciones, haces los proyectos, se hacen en hilo y aguja? Pues más o menos. ¡Ay, sí, sí, sí! Más o menos. Porque vean, por ejemplo, les voy a mostrar. Muéstranos. Nosotros en vez de hacer entrevistas, pues también hacemos entrevistas y hacemos lo que se hace en la investigación convencional, pero lo que le decimos a la gente, en vez de que nos cuentes tu historia, o te hacemos una entrevista, o te hacemos una encuesta, o te hacemos otras de las tantas cosas que hacemos en la investigación, lo que le decimos: ¿y qué tal si nos cuentas tu historia bordándola? Y entonces hacemos cosas como estas, por ejemplo. Este es un libro que se llama Destejiendo miradas, hilar, bordar y remendar la reconciliación en Colombia. Y está lleno de bordados de personas que decidieron firmar la paz, que antes estuvieron armados y que hoy bordan sus historias. Por ejemplo, les voy a mostrar qué significa bordar una historia. Por ejemplo, no sé si aquí la logran ver. Esta es una historia, es que no sé si se logre ver, ahí está, pero ahí la ven. Entonces Rosa, por ejemplo, acá, que se llama quien bordó esta pieza, para contarnos lo que había sido su vida, además de hablar de eso, nos hizo un bordado muy lindo, donde está su mamá con todos sus hermanos, y al fondo su papá, en un retrato, como si fuera un cuadro. Ajá. Y ese cuadro es de su padre, que fue asesinado en Urabá. Entonces, a partir de ahí, las personas van contando historias y nosotros vamos escuchando esas historias que narran con hilo y aguja, y con eso vamos investigando. Y después de eso, salen los procesos con los que divulgamos la investigación, que son precisamente que la gente conozca
esos relatos. Oiga, tejidos o pero bordados. está muy chévere. O sea que esto vendría a ser, o nos podrías explicar más, como una narrativa tejida. Nosotros llamamos a esto narrativa textil, porque nosotros en investigación, o sea, en investigación básicamente, por lo menos en la investigación cualitativa, nosotros qué queremos en la investigación cualitativa, que las personas cuenten sus historias, lo que les ha pasado, sus experiencias. Entonces, uno puede narrar una experiencia de muchas formas, ¿no es cierto? Con la palabra, con el movimiento, pero a nosotros nos gusta narrar con hilo y aguja. Entonces, narrar es contar algo que ha sucedido, crear una historia, darle una composición, darle un antes, un durante y un después, solo que no lo hacemos con la palabra, sino que lo hacemos con estas herramientas que son una aguja. Aquí tenemos esas herramientas, unas agujas distintas, la aguja no es tamaño, diferentes. las tijeras, Ay, es que hay los muchas hilos. Bueno, y aquí tenemos como esas cositas. O sea, esta es nuestra batería de investigación. Esto es como decir el costurero que a veces la abuela tenía, que cuando sobraba el tarro de las galletas de Navidad, Sí. entonces uno En metía todas las todo casas, sí, en todas las casas hay un tarro de galletas que no está lleno de galletas, sino de hilos, de botones. Y sabe que me recuerda eso, que cuando uno se le averiaba algo, se le rompía algo, entonces se le cayó un botón. se le caía un botón, entonces llegaba la mamá de uno y decía, tráigame el costurero, Tráigame el tarro de las galletas. y se sentaba en la mesa y destapaba un frasco lleno de botones de distintos colores, los desaparecidos, los impares, y ponía a coser, y me acuerda mucho a mi mamá, porque mi mamá también, mi mamá de mí. Es tuya, Pero, de ti. es costurera también, es modista, y mi abuela también, entonces era como esa, al son de un tinto, de una guapanela en el comedor. Claro, man. Lo que pasa, bueno, Está bien. Flores, así con confianza, con confianza. Bueno, el asunto es que lo que estás diciendo es porque realmente, aunque no es exclusivo de las mujeres, no es que solo las mujeres puedan coger el hilo y la aguja, por tradición, este ha sido un oficio que ha estado en manos de las mujeres. Por eso cuando a nosotros nos preguntan, evoque, por ejemplo, nosotros hacemos eso en los talleres, le decimos, evoque, ¿qué memoria le trae a usted el hilo y la aguja? Y cuando aprendemos las primeras puntadas, el ejercicio que hacemos es decir, escriba en la telita el nombre de esa persona que para usted evoca sus primeros acercamientos con el hilo y la aguja, y generalmente aparece el nombre de una mujer. Y generalmente es una madre o una abuela, que además con ese acto te protegió, te cuidó, o sea que esa es una memoria llena de afecto. Por eso el hilo y la aguja siempre lo asociamos mucho a algo que nos protege, que nos da calor, ¿no es cierto? Entonces por eso el hilo y la aguja es un lenguaje tan bonito, primero porque cualquier persona en su casa ha visto un hilo y una aguja. Así sea para remendar, para pegar el botón, pues a veces encontramos que cuando preguntamos les decimos, ¿ustedes alguien aquí nunca ha cogido un hilo y la aguja? Y hay gente que nunca ha cogido un hilo, pero sabe que existen, los ha visto en la casa. Entonces es un instrumento muy sencillo porque es muy cercano y porque está muy asociado a una memoria afectiva, como algo que nos gusta, que nos llena como de un recuerdo bonito. Entonces eso es lo chévere, la aguja y el hilo. Súper lindo. Yo tengo una duda, es cuando hablabas de toda esta parte de las narrativas y eso. O sea, ¿cuál fue la primera vez que dijiste, no, esto hay que hacerlo y hay que bordar y narrarlo y que las palabras se conviertan en hilos? O sea, ¿cómo fue el primer acercamiento? ¿Eso cómo surgió? Bueno, muchas gracias. La primera vez, bueno, como les digo, coso desde que tenía chiquita, por ahí 7 años, como lo que hace todas las que somos costureras y preguntan, ¿y usted cuándo empezó? Haciéndole la ropa a las muñecas. Entonces, no siempre empezó haciéndole la ropa a las muñecas, entonces listo. Entonces, digamos que yo tengo una tradición de costurera, porque como la familia tuya, también mi abuela
y mi madre cosían. Entonces yo siempre que crecí entre hilos y agujas. Pero eso yo creo que es una cosa muy de cierta clase social de este país, en que casa hoy no hay por allá de las mamás de los abuelos una máquina de coser, que hoy puede ser para un altar, para poner las flores, para dejarla abierta para coser, para poner una carpetica que nos gusta mucho, pero la máquina, esa máquina, la negrita Singer entró en 1900 por aquí a Colombia y se llenó como una manera, digamos, muy popular en que también muchas familias generaban ingresos para sostenerse. Por eso, para cierta clase social, la máquina de coser era como clave en la casa. Sí, era un elemento importante en la... Ay, pero estoy organizando mi casa a comprar la nevera, la lavadora y me voy a comprar la máquina de coser. No, en ese yo momento creo no. que hoy eso no sucede. Yo lo voy a pedir de niño Dios. Pero en otro momento sí, así como se buscaba, uy, qué chévere tener la nevera, uy, hay que tener la máquina de coser, Claro, porque además era hacer, porque también era un asunto de todo lo resuelvo yo, y una de las cosas que había que resolver era la ropa. Entonces no se compraba la ropa por muchas razones, por un tema de poder adquisitivo, pero también como de entender que hacer lo que uno necesitaba era importante. Y que la ropa además no era para la moda, sino que tenía que durar mucho tiempo. Ah, sí. Y que la que se acababa había que remendarla. Y que pasaba de los hermanos mayores para los menores. Entonces digamos que eso es una tradición. Yo vengo con todo eso. En el 2002 empiezo a ser profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. Y en ese momento yo empecé a dar clases en un curso que se llamaba Promoción de la Salud. Y yo recuerdo que yo había conocido la experiencia de las mujeres chilenas que durante la época de la dictadura en Chile, en los años 70, contaban historias con ropa que estaba en desuso, o sea, con ropa vieja. Contaban lo que estaba sucediendo en Chile, que nadie podía contar. Y ellas se reunían y contaban esas historias, y esas piezas las mandaban para Europa. Y en Europa, esas piezas las vendían. Las apoyaba la Vicaría de la Solidaridad, que era una parte de la Iglesia Católica. Entonces, con eso ellas, ¿qué hacían? Denunciaban lo que estaba pasando en Chile, obtenían unos recursos para pagar abogados que buscaran a sus familiares desaparecidos. A mí me parecía eso una experiencia tan absolutamente hermosa y potente, sí, porque me parecían mujeres valientes, guerreras, recursivas, con una propuesta política, ética y estética tan linda. Entonces yo siempre utilizaba esa experiencia para trabajar con los estudiantes de promoción de la salud, porque a mí me parecía que si algo era promoción de la salud, era eso que hacían esas mujeres. Qué lindo. Pero eso lo hice en el 2002. Y me parecía que eso era lo que yo podía hacer, contarles que por allá unas mujeres cosían. Pero resulta que en el 2009, como les digo, yo me voy a hacer mi tesis de doctorado. ¡Ay, sí, más bueno! Y cuando estaba haciendo la tesis de doctorado, que la hice en zona rural de San Francisco, acá en Antioquia. Eso queda por el oriente. Queda en el oriente antioqueño, entonces un lugar que fue muy golpeado por el conflicto armado. Entonces yo iba, conversaba con las mujeres, y cuando yo conversaba con ellas, llegó un punto en que yo entendí que había muchas cosas que decir, que ellas me la decían así. Porque eso no se puede contar, o porque es que quienes tienen la palabra son los hombres, y los héroes de todo esto fueron los hombres, y las mujeres allá como en su papel un poco más silencioso, aunque muy activo. Entonces ahí yo dije, voy a hacer lo que hicieron las chilenas. Y yo les voy a decir a estas mujeres que porque todas esas historias que me han contado pacífico por allá, que nadie nos oiga, las ponemos en la tela. Y así fue que empezó. Entonces nos reuníamos en las veredas de San Francisco, recuerdo 7 de la noche en una vereda, porque todo el mundo tenía que haber llegado ya de trabajar en el campo, hacíamos chocolate con pan y quesito, y nos reuníamos en una de las casas de las veredas donde llegaba todo el mundo. Y entre todos de esa vereda empezábamos a pensar de todas las historias que me han contado, cuál queremos llevar a la tela. Y cuando ellos empezaban a elegir de todas las historias, porque yo ya llevaba yendo periódicamente a San Francisco casi 2 años, empezábamos a definir y llevábamos retazos y llevábamos ropa vieja
Y contábamos la historia y era lindo porque había señoras, niños, niñas, señores. Entonces los señores se hacían alrededor y casi ninguno cosía. Ellos contaban la historia o aportaban a la historia. En el centro estaban las mujeres escogiendo las telas, buscando la tijera, y allá en el dibujo estaban los niños y las niñas, porque la señora decía, yo como no sé dibujar, dibuje usted mi hijo. Y entonces yo recuerdo que era muy lindo porque uno de los chicos se sentaba con papel a dibujar y los mayores, las mujeres mayores y los hombres, iban contando la historia. Entonces le decía, vamos a recordar cómo fue el desplazamiento, cómo fue que nos tuvimos que desplazar. Ah, cómo era la vereda. Y empezaban, vea, había un camino que era así, así, dibuje. Y la casita que era así. Y entonces empezaban a hacer las casitas y una decía, ay, no, pero la casa mía no era ahí tan abajo, póngamela allí. Ay, entonces recuerdo que íbamos con unas antorchas, yo me acuerdo que yo decía, pero ¿cómo era? Y se paraban y decían, vea, yo era así, dibujo. Y entonces ellos iban dibujando y luego pasamos todo eso a la tela. Y esa fue una experiencia muy linda porque fue una experiencia colectiva de contar las historias y llevarlas a la tela. De eso se hicieron 14 piezas que se llama Tejiendo Memorias de Resistencias, lo que cuentan los retazos. Y esa fue una experiencia muy bonita que se hizo con las comunidades de San Francisco, que estuvo en el Centro Nacional de Memoria Histórica, que ganó un premio en la semana que hacían antes unos premios, estuvimos en Bogotá, bueno, que se ha publicado. Entonces, así empezó. Y después de eso yo entendí que lo que permitía la aguja del hilo era muy potente y que daba la posibilidad a muchas personas de contar de una manera muy cercana para ellas lo que les sucedía. Y desde ahí no he parado de coser. Ay, veamos, yo aquí tengo el mío porque me parece punto caneta de chisme para poder hacer investigación. Servite, pues, un café. Ay, sí, Ay, sí, porque es el son del café, pues el tinto. Pero el dato curioso es que ahora es punto caneta salud mental, o punto caneta narrativa, o punto caneta contémonos un cuento. Exactamente. Entonces, invitándolos a este encuentro tan interesante con Beatriz, porque es que realmente yo les iba a contar ahorita que estaban diciendo de que no más bordan las mujeres. Imagínense que yo tuve la posibilidad de ir una vez a Bucaramanga hace tiempo, pónganle por ahí en 2008. Y en la Universidad Autónoma de Bucaramanga trabajaba un profesor que me acuerdo el nombre, Luis Guillermo, y él tejía de esos cuadros que son como de puntico de cruz. Punto cruz. Punto cruz. Oiga, hacía unas cosas divinas y era un señor, uno decía, wow, ¿y este cuánto acá? De hecho, yo les iba a contar que el que me enseñó a mí a hacer estilito fue un hombre, porque yo pues para costura nada, ni pegaba un botón, ahí, aquí que me animé con el tejido y la aguja para poder cuidar. Bueno, yo estoy empezando. A mí sí me enseñó a tejer fue mi mamá. Tejer, bordar, punto de cruz, cinta, porque hay diferentes clases de tejidos y hay diferentes clases de bordados, técnicas, hay diferentes técnicas. Pero lo que se utiliza acá es la que tú puedas hacer, la que te nazca, la que te guste, la que te guste y la que exprese, porque esto es cuestión de expresar lo que tenemos por allá guardado y que no lo podemos decir con palabras, sino con el bordado, con las manos, súper lindo, súper muy bonito. Bueno, y eso que cuando Renata decía, ay no, a mí me enseñó un hombre, ¿qué otras personas cosen, bordan acá haciendo lo mismo que tú haces? ¿Has visto otras experiencias a nivel Colombia? Sí, miren, cuando conocimos la experiencia que les digo, una experiencia pues en Latinoamérica muy importante, las mujeres de Chile, esos son los años 70, luego esa experiencia se traslada a Perú y hay muchos trabajos en Perú también porque Perú tuvo un conflicto armado y allí se hicieron muchas cosas, pero realmente la tradición de contar historias con hilo de aguja y narrar es de todo el mundo, entonces puedes encontrar ese tipo de experiencias en muchos lados. En Colombia hay un boom muy grande y ha sido muy bonito porque yo recuerdo que cuando yo lo empecé a hacer éramos muy pocas las personas que hacíamos esto y desde el punto de vista de la academia eso no era bien visto. Recuerdo que alguien que era, pues que tenía que ver con un acercamiento académico mío en el doctorado y yo le conté pues que tenía un acompañamiento académico conmigo y yo le dije, bueno, yo decidí que voy a abordar estas historias, que voy a invitar a abordar a las mujeres estas historias y ella me dijo,
a usted se le olvidó que está haciendo un doctorado. ¿Cómo se le ocurre? Claro, esto no es... Eso no es académico. Eso no es académico. Qué revolucionaria, me encanta. Y sin embargo, y yo le dije, bueno, pues yo hago lo que tengo que hacer convencionalmente, pero igual voy a seguir bordando. Pero paradójicamente, si algo se conoce de la tesis que yo hice son los bordados más que los textos. O sea, porque los textos se quedan en unas personas que eso les interesa, pero los bordados han caminado, han ido por muchos lados. Entonces, hoy te puedo decir que hay un boom muy grande, hay mucha gente haciéndolo. En Colombia hay muchísimos colectivos. Nosotros pensando en eso en el año 2014, 2016, que se han hecho tantas cosas, hicimos La vida que se teje, el primer encuentro de textiles de memoria en Colombia, donde asistieron 200 personas en un encuentro en Medellín, donde hicimos una exposición muy grande en el Museo de Antioquia, y eso era muy importante porque llevar estas piezas que parecen no ser arte, no sé, por ejemplo, esa, que parecen no ser arte porque todo el mundo dice que son manualidades y artesanías, y cuando se dice esa palabra se dice como si fuera de menor categoría que el arte. Que este tipo de piezas lleguen a un museo como el Museo de Antioquia, que es el museo más importante de Medellín, pues fue muy importante. Tuvimos la exposición durante 3 meses, un encuentro con 200 mujeres de todo Colombia, y ahí conocimos los colectivos del Putumayo, los colectivos de Pasto, los colectivos del sur de Bolívar, vinieron las mujeres de Mampuján, que son muy conocidas, que ganaron un premio de paz, pero además tuvimos la oportunidad de que nos acompañara una mujer que es muy conocida en el mundo de los textiles testimoniales, porque es la mujer que ha hecho una reunión de piezas más grandes en un museo que es virtual, que se llama Conflict Textiles, y esa mujer ha reunido más o menos 300 piezas testimoniales de conflictos en el mundo en su sitio web. Y ella vino y nos acompañó. Ella es una chilena exiliada en Irlanda del Norte. Entonces, pues, realmente eso ha ido creciendo en esa época, pero además, ¿quiénes nos reuníamos ahí? Mujeres campesinas de veredas que dicen: yo no creí que esto que yo hacía era importante, y era darles un lugar de importancia a sus relatos, a lo que tienen para contar. Y ya de ahí, digamos, hay un montón de gente del mundo académico, hay muchos colectivos investigando, haciendo esto. De hecho, digamos, nosotros hemos podido hacer investigación después con gente de otros países, porque a partir de un encuentro que tuvimos en el 2017 en Irlanda del Norte, fue una reunión de 10 personas que íbamos de la academia dedicadas al tema textil. Y iba alguien de Japón, alguien de Chile, alguien de México, alguien de España, bueno, yo iba por Colombia. Y fuimos 10 mujeres que nos reunimos a hablar de eso, porque se cuentan estas historias con hilo de aguja. Hoy hay cantidad de colectivos y colectivas, que es muy lindo porque es de personas muy jóvenes, pero además de chicos y chicas. Hoy ya esto no se todas las mujeres. Y aquí hay colectivos muy interesantes. Por ejemplo, hay un colectivo que a mí me gusta mucho que se llama Las Manicagadas. ¡Qué nombre tan chévere! ¿Por qué? Cuéntame. Ustedes no saben por qué le dicen a alguien manicagado en Antioquia. Porque se le cae todo. ¿Todo le cae todo? Sí. O por ejemplo, la gente que es zurda, le dicen: es como manicagada. ¿No? Como el que no sirve para nada para la motricidad fina. Sí. Entonces, ellas me parece muy lindo que reivindiquen ser manicagadas, y las manicagadas son un colectivo de textil. Y así hay muchos. Si nos acabamos de encontrar, que vamos a empezar a ver si logramos cómo hacer algo con los chicos y las chicas de la universidad. Resulta que hay un colectivo en la Universidad de Antioquia que se reúne 3 veces a la semana. Está compuesta por cerca de 30 chicos y chicas de todas las carreras que conocimos, y lo conocimos a través de un chico estudiante de economía, que uno dice estudiante, y una chica estudiante de artes plásticas, y ellos se llaman el colectivo de haceres textiles. Entonces, en haceres textiles cabe el bordado, la costura, el tejido y todo lo que involucre hacer algo que involucre hilo, aguja y telas. Entonces, mira que hoy eso ha crecido, y cada vez más, si uno entra a Instagram, hay cantidades, hay un montón de gente haciendo esto.
es muy lindo. Nosotros el año pasado empezamos un semillero de Tejiendo Miradas, que es nuestro colectivo de trabajo. Y digamos que en el momento que hicimos el llamado en enfermería, pues no llegó tanta gente, pero llegaron. Y hoy siguen activos de enfermería uno de nuestros estudiantes, que es nuestro chico estrella, que es Cristian, que borda, que ilustra y que descubrió, o más bien no descubrió porque él lo tenía, pero que pudo reconocer y darle un lugar de mucha importancia a esa habilidad tan grande que tiene Cristian para narrar con la ilustración y volver luego de hilo y aguja. Entonces, yo creo que es como un camino por explorar, entonces ahí vamos como en ese camino. Entonces, hay mucha gente, Florence, muchísima. Ah, pues qué bueno, porque Qué eso, bueno. esto le da a uno a pensar que, bueno, hay un proceso de comunicación y de expresión, ¿cierto? Y entonces hay un proceso también de salud. ¿Cómo ha aportado cómo has visto de lo que hayas encontrado en todas estas experiencias, cómo ha aportado a esa parte de cuidar nuestra salud por medio del bordado? Bueno, lo que pasa es que nosotros, pues, digamos que uno puede ver este tema de utilizar, digamos, estas expresiones que son expresiones estéticas de distintas formas. Hay quienes, por ejemplo, trabajan esto por el lado de la arteterapia. Nosotros no lo trabajamos así porque tenemos una distancia con pensar lo terapéutico, porque lo terapéutico nos lleva a pensar que las situaciones de la vida que nos generan un sufrimiento son enfermedades que hay que encarar con terapias. Y nosotros lo que creemos es que lo que queremos es generar encuentro, vínculo, lazo, no terapia, ¿no es cierto? Y puede ser que eso después te sane y te haga sentir mejor, pero esa no es nuestra intención. Entonces, digamos que nosotros entendemos es por ahí lo saludable de esta práctica y lo saludable de cuidados saludables y afectivos, que tiene que ver con distintos niveles. Hay un nivel que es personal, porque si nos damos cuenta y las personas dicen que después de estas prácticas sienten como una reconciliación con ciertas cosas que les pasan, porque el tiempo lento que tiene el bordado hace que uno pueda reflexionar, como que se destensionen ciertas cosas, que eso que tiene como una preocupación, como que se desenreda la madeja de esa preocupación cuando pasa por el cuerpo y sale a la tela. Entonces la gente sí experimenta como personalmente unos procesos que los hacen sentir mejor. Esa es una escala, pero la otra escala es lo que pasa en el entre. O sea, cuando nos reunimos a bordar ya hacer cualquier oficio textil con una intención. Nosotros no bordamos ni cosemos con una intención, digamos, ornamental o, digamos, de hacer una cosa técnica. Es decir, nosotros no somos un grupo de técnica de bordado. Nosotros somos un grupo que creemos que a través de la aguja y el hilo se pueden expresar cosas y se pueden generar encuentros que siempre son cuidadosos o de cuidado. Entonces, eso es como el otro nivel, cuando nos podemos encontrar y a través de la aguja y el hilo, hablar de lo que nos pasa, trasladarlo a la tela, generar afirmación de quiénes somos. Eso ya genera unos espacios de seguridad y de confianza que generan cuidado y salud. Y lo vimos el año pasado, Florencia estuvo por allá en un desfile y nos acompañó. ¿Ah, sí? Sí. Contá. Pues estuve acompañando todo un proceso en la Navidad de Colores, que resulta que en la Secretaría de Diversidad de Medellín nos estábamos reuniendo los miércoles a hacer toda esta parte de prendas Sí. para bordarlas, para expresar en toda la parte de la comunidad, de las chicas trans, de los que se identificaran y los que hoy participaban en la Secretaría de Diversidad. Y se hicieron unas creaciones colectivas, nos reuníamos y entonces al son de una lectura, de una reflexión, se comentaba, se hablaba, y era muy especial porque la una le ayudaba a la otra, a las otras personas, hablando de personas. Entonces era muy bonito. Y se desfiló el 7 de diciembre con todas estas prendas, con esa creación. Wow. En la calle Barbacoas de la ciudad de Medellín, Sí. En una estrategia. No puede ser. En una estrategia que nosotros llamamos pasarelas narrativas.
Y lo que hemos encontrado es que también, como la ropa dice muchas cosas, entonces no solamente hacemos estos bordados o lo que mostramos en el libro, sino que ahora intervenimos ropa. Y es contemos historias en esa ropa y hacemos pasarelas, que ya hemos hecho varias. Esta en particular era con la población LGTBIQ+, producto de un proyecto, una cosa que estuvimos haciendo que se llamó La Ropera Destejida, y era toda una cosa, toda una propuesta que pensaba en contar historias en la ropa, pero también pensar que esa ropa no tiene que ser nueva ni la de moda, sino que son ropas con historias, porque son ropas usadas que otra persona utilizó y que uno se pone a imaginarse, ve, y eso, y qué otra historia le puedo yo adicionar a esa ropa. Y eso fue lo que hicimos, y salió un desfile muy lindo que se hizo en la Navidad de Colores el año pasado. Entonces, es el tipo de cosas que vamos a hacer. Súper. Uy, Beatriz, pero vea, sorprendida estoy. Qué cosas tan bonitas. Estamos. Muy chévere porque es una propuesta que realmente, independiente de que no sea un asunto, como bien lo decías, de hacer una intervención terapéutica como lo hace la arteterapia con otras estrategias que tiene para hacerlo, pero que realmente el solo hecho de hacer una manualidad, eso sí genera salud mental en la persona. Ajá. Además, porque es que lo más potente de esta experiencia que nos cuenta Beatriz es que es la posibilidad de contar una historia que tengo para decirle al otro, pero que no le puedo contar a cualquiera, porque, o porque no puede, porque no tiene tiempo, porque no me va a prestar la misma atención, pero aquí tejiendo va a ser como que si esa historia tuviera eco y pudiera, que de hecho lo están haciendo, quedar plasmada, así sea en una puntada y no signifique nada esa puntada para otro, pero para esa persona quedó ahí esa historia tejida, contada y que va a quedar a través de la historia. Pero el asunto es ese, Renata, que ni siquiera nosotros, porque digamos que se ha entendido como que cualquier encuentro colectivo alrededor de la conversación es el encuentro, ¿no? Para nosotros es el encuentro y la materialidad. Es decir, sí es el encuentro y lo que pasa ahí, pero también es esto. Porque estas cosas que van quedando son piezas que van cobrando su propia vida. Entonces, por ejemplo, nosotros hoy estamos en una exposición de Destejiendo Miradas en Cali. Y, por ejemplo, nosotros estamos llevando las piezas bordadas de los firmantes de la paz de Mutatá y de Abeiba para que personas en Cali los conozcan y las conozcan a través de sus palabras de hilo y aguja. Y ahí se generan unas reflexiones. Entonces, digamos que no los conocen, no saben, no han visto su rostro, pero están conociendo sus historias. Entonces, las piezas también son como piezas de testimonio. Por eso decíamos, es que las telas son igual muy frágiles, porque se pueden romper, se dañan con el tiempo, pero de todas maneras constituyen unas piezas que pueden permanecer en el tiempo. O es lo que ustedes ven, uno ve piezas, por ejemplo, tapices egipcios, que uno se da cuenta en una historia de lo que pasaba por allá en esa sociedad. Es lo que queremos hacer, que podamos decir, bueno, ¿qué tenemos para contar hoy en un periodo tan especial como es firmar un acuerdo de paz y soñar con que la paz puede ser posible en Colombia? Y qué es lo que nosotros como ciudadanas queremos decir alrededor de eso. Y que eso quede en unas piezas textiles que en 50 años o en 100 años alguien las va a ver y a decir, ve, qué era lo que querían en ese momento, o qué me dice esa pieza hoy. Entonces, mira que también genera salud porque nos conecta con que somos parte de un país, de una historia compartida, unos sufrimientos comunes, que todos somos responsables, que somos corresponsables de vivir mejor, bueno, etcétera. Entonces, por eso la salud mental tiene ahí tantas escalas que va desde lo personal hasta un asunto que va creciendo en la escala también social. Y lo otro es que si yo, que me cuesta hablar, me voy a reconocer en una pieza de estas y va a hablar por mí, porque pasé la misma situación de desplazamiento, porque fui abusada, porque me vi morir a alguien importante. Entonces, ese colectivo social es muy importante, muy importante. Claro, porque también, mira, una de las cosas que sucede sobre todo con el tema de la salud mental en un contexto como el de Colombia, que ha sufrido tanto con la guerra, es que hay gente que siente o tiende a pensar que eso me sucedió a mí. Y me sucedió a mí porque soy muy de malas, o porque fui descuidada, o porque dejé a los hijos solos,
cuando logramos entender que no, que eso sucede a muchas personas, y eso lo logramos con el textil. Mire, hay una experiencia muy linda. Nosotros ahora trabajamos con una propuesta que se llama resonancia textil. Pero eso son cosas académicas, pero ¿qué decimos ahí? La resonancia, imagínense que es como el del sonido. Es como que cuando hay un diapasón y yo toco un diapasón, esa vibra y te transmite la vibración y vos inmediatamente sonás. Eso es lo que nosotros creemos que con lo textil pasa exactamente lo mismo, que ese hilo de aguja que está ahí, inmediatamente tú te conecta y vos pones tu hilo de aguja también. Entonces encontramos, por ejemplo, que les quiero mostrar la historia de uno de los niños que bordó, porque aquí también bordaron niñas y niños. Este chico bordó la historia que a él le tocó vivir cuando estaba muy chiquito, de 3 años, ver cómo se quemaba la casa donde estaba su mamá. Se quemaba porque alguien la quemó, ¿cierto? Entonces, él borda, es un niño que borda esto a los 8 años y que esto le sucedió cuando tenía 4. Y es el recuerdo que tiene, un niño con mucho dolor por esta historia. Espérenme que la logré encontrar. Él borda esta historia. Nosotros nos vamos a Popayán, ahora estamos trabajando también en Popayán. Y nos vamos a Popayán y mostramos estas piezas a personas que van a los talleres. Esta es la pieza de Jonathan. Es un bordado de un niño de 8 años. Sí, esta. Entonces, yo no sé si logran ver bien, pero yo la acerco más. Sí. Hay un niño cogido de la mano de su papá, viendo cómo se quema su madre. Esta pieza la llevamos, ven esta pieza en Popayán, hacemos un taller, y una chica que en ese momento tiene 26 años, borda exactamente lo mismo, con su representación, pero está una niña cogida de la mano de su mamá, viendo una casa en llamas, donde se quema su papá. O sea, entonces uno dice, wow, esa no es una historia que le pasó a Jonathan, esta es una historia repetida en este país, que nos está diciendo que por qué le decimos que no a la paz, que ya no más muertos, que si pasa en Popayán, si pasa en Urabá, si pasa en el Caquetá, si pasa por allá en la costa, pues tenemos que seguir viviendo así. Entonces, digamos que es bonito porque son las conexiones que hace. Y con el bordado nos pasa eso, como se encuentran historias muy parecidas, que uno diría que tiene que ver la vida de un niño de 8 años de Urabá con la vida de una joven de 26 años de Popayán, y resulta que la historia es la misma, porque es la historia del país, ¿no es cierto? Entonces eso, ¿para qué ayuda? Para sanar, para entender que tenemos que vivir distinto, buscar las posibilidades de vivir distinto, y bueno, es que yo, según lo que entiendo, esta propuesta no es una propuesta individual, esta propuesta es de alguna manera sanar en forma colectiva y buscar un fin para algo que nos está afectando, que nos ha venido uniendo, que es el conflicto armado y todo lo que trae, toda esta cuestión de guerra, y bueno, ¿no? Entonces, hermoso, 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 hermoso. Pues Beatriz, yo en nombre de Flores Nightingale y yo, Renata, te quiero felicitar y realmente agradecer, porque realmente lo que haga uno por las personas no lo está haciendo por ningún tipo de retribución realmente. Uno lo hace porque lo quiere hacer, pero que realmente se siente que como el tejido social se va como reconstruyendo, se va como sanando, se va como, porque precisamente una forma de sanar es contar precisamente eso que nos duele. Entonces, agradecerte en nombre, yo sé que tu experiencia ha sido unos colectivos específicos, pero agradecerte en nombre de todos por realmente darte a la tarea de esta tarea del tejido, hacerlo, aunque fuera un proyecto de tesis muy académico, pero ver por ahí una posible salida de cómo poder ir reconstruyendo y reconfigurando todo esto de nuestro posconflicto y nuestro trabajo por la paz. Y aprovecho también para hacerte una pregunta. Si yo, por ejemplo, estuviera en un barrio X de aquí en Medellín, yo, por ejemplo, en San Javier, yo vivo en San Javier. Entonces, ustedes saben que San Javier, aquí en Medellín, pues tuvo una situación también en el 2002, por allá con la Operación Orión y todo. Y yo quisiera, tengo unas conocidas
y quisiera hacer ese tipo de cosas. Yo lo podría hacer, Claro. así no te conozcan, no sepa como de este asunto. Entonces, muchachas, nosotros hoy, nuestro colectivo o colectiva, Destejiendo Miradas, y tiene este logo, es que no sé si lo ven, pero este es mi tatuaje. Ay, es que no sé. Póngalo así, póngalo así, Ah, eso lo póngalo hace- así, así se lo grabo, acérquese ahí. que este es, Ay, sí, es ¡Ay, las manitas. sí! Esta es la Esto- aguja, vea, esta es la aguja, el huequito, por aquí se mete el hilo y aquí están las manos tejiendo, si está la lana. claro, pero la lana está amarrando las manos. Un Sí, poco, sí, esta sí. es una metáfora para decir que aunque creamos que tenemos las manos amarradas, siempre algo podemos tejer. Siempre Ay, qué algo podemos lindo. tejer. Entonces eso viene con la pregunta que tú haces, Renata. Nosotros después de todos, llevamos mucho rato trabajándole a esto, pero en este proceso particular que se llama Destejiendo Miradas, venimos desde hace 5 años. Y hoy, como hemos aprendido tantas cosas ahí, lo que estamos haciendo es como entregando esas metodologías. Y lo hacemos de una manera abierta. Entonces tenemos una plataforma digital donde está toda la información de acceso libre, donde te decimos, estamos haciendo en este momento la producción de una cartilla digital, donde dice cómo lo hacemos, quiere hacer un taller, si hace así, vea, todos los recursos son estos, estas son las películas, estas son las canciones. Y vamos a hacer además unas piezas audiovisuales, porque si alguien dice, yo quiero hacer esto, pero no sé cómo hacerlo, pues puede ver eso, inspirarse, no lo tienen que hacer igualito. Entonces, digamos un video. hay videos, cartilla, el internet, o sea, que es del proyecto, es como que todo lo que hemos aprendido lo estamos poniendo ahí para decir, el que lo quiero usar, use. A disposición Lo de está todo el poniendo a mundo. disposición Sí. para que cualquier persona pueda acceder y pueda replicar de la forma como él considere, como lo quiera hacer en su espacio donde se encuentre. Y podríamos decirles a ellos cuál es la plataforma o se llama, página. Sí, se llama des-medio tejiendomiradas.com. Entonces, des-medio tejiendomiradas.com. Entonces entren allí encuentran toda la información. Para estas personas que se encuentren en lugares que no tienen, por ejemplo, es que yo no vivo en Medellín, yo no conozco Beatriz, yo cómo tengo acceso a la información, entonces ya saben, en la página des-medio tejiendomiradas.com encuentran información que ustedes pueden replicar en sus colectivos o contextos específicos para que cuidar con hilo y aguja siga llegando a todos los territorios. Bueno, yo no sé si nos quisieran, ¿tú tienes alguna otra pregunta más? Sí, antes de que nos vamos, hagamos lo que hacemos siempre, que es decir unas palabras y qué significa para Beatriz, así como en otra palabra. Sí. Listo, hágale pues. Bueno. Es fácil, no te preocupes que es fácil. Lo primero que se te venga o qué significa para ti. Hilo. Unir. Unir. Aguja. Pasar. Tela. Soportar. Color. Alegrar. Tijera. Componer. Nudo. Posibilidad. Bordar. Historia. ¡Uy, qué bonitas, Beatriz! Muchas gracias, Raimundo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Me disfruté mucho este espacio. Aprendimos mucho. Súper. De hecho, me voy a dar la tarea otra vez de llegar al tejido otra vez. No soy tan experta como Beatriz en estas bellezas que hace, pero voy a empezar a acercarme al tejido porque realmente con estas palabras que nos dijo al final quedé súper enamorada. No sé, Magda, si tengas algo que decir en representación de Flores Nightingale. Nada, yo pues estoy muy conmovida por una digna representación de la enfermería contemporánea, haciendo otras cosas, formando resistencia, porque en esa época había cosas muy valientes y esta es una cosa muy valiente y contemporánea. Felicitarte, me encanta. Me encantan estas nuevas enfermerías que se están dando. Y los esperamos después en otra entrega de Tomándonos un café. Al son. Hablando con el experto al son de un café. Salud. Bueno, salud, feliz día, chao. ¿De dónde?